Golazo, ¿no? Pues sí, la verdad que muy contento en el plano personal de poder ayudar al equipo con un gol y la verdad que en el momento ha sido como, uy, no estoy acostumbrado a marcar goles y no sabía un poco qué hacer, pero sí, muy contento, muy buenas sensaciones, no solo por el gol, sino por lo que hemos hecho en el campo, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Porque aunque el empate haya sido un empate, perdón, pues la verdad que el equipo ha estado bien, en todo momento dominando el partido, al final incluso los hemos embotellado en su campo, hemos fallado muchas ocasiones, pero las sensaciones son muy buenas de cara a lo que nos viene, que no es poco. ¿Cómo valorarías el estado de preparación del equipo después de lo visto hoy ante Suiza? Bueno, yo creo que un estado óptimo, porque yo creo que el equipo en todo momento ha hecho su juego. Este es un partido para ir cogiendo sensaciones de cara al Mundial y yo creo que la mejor preparación tiene que ser esa, jugando nuestro juego. Todo el mundo sabe cómo juega España, pero tenemos que matizar algunas cosas para poder ser menos previsibles y poder romper las defensas rivales. Y yo creo que el partido ya ha venido muy bien, tanto para coger ritmo como para coger confianza. Tienes 22 años, un largo futuro por delante. Alguien como Iniesta, al verle desde el campo, cómo le despedía el estadio, ¿qué piensa un chaval joven como tú? Bueno, pues que ojalá pueda tener una carrera como la de Andrés Iniesta, ¿no? Porque la verdad que yo tengo 22 años, llevo viendo a Iniesta toda mi vida, celebré su gol en el Mundial pues como un aficionado más y la verdad que solo jugar con él y que venga contigo a celebrar el gol y que te diga, joder, qué golazo, pues la verdad que eso es un sueño hecho realidad, así que muy contento.